Bienvenidos a esta sesión donde vamos a comprender cuáles son esos prefijos que se utilizan en el sistema internacional, además de poder comprender algunos casos de aplicación. Vamos a comenzar con nuestra sesión. En muchas ocasiones tenemos magnitudes muy grandes o muy pequeñas para los cuales no son útiles las unidades de las magnitudes fundamentales que se estudiaron en el sistema internacional. Para resolver esta situación, entonces se tuvo que adoptar al sistema internacional los prefijos del sistema métrico decimal. Estos prefijos se agregan a las unidades fundamentales y derivadas del sistema internacional. Es importante señalar que los símbolos de las unidades de medida para las diferentes magnitudes físicas se escriben con minúsculas, a menos que se traten de nombres propios. En tal caso, será entonces cuando se utilicen las mayúsculas. Ejemplos de estos puedo mencionar el Newton, Pascal, Joules, entre otros. Los símbolos se anotan en singular y sin punto. Por tanto, debemos escribir para la magnitud de kilogramo K minúscula, G minúscula, y no deberíamos de expresarlo con K mayúscula y G minúscula. Este es uno de los errores que comúnmente se comete a la hora de expresar el símbolo del kilogramo. Así que empecemos a tomar nota de estos puntos. Otro ejemplo de una de las magnitudes sería el kilómetro. Su símbolo de esta magnitud es K minúscula, M minúscula y no K mayúscula, M minúscula. Vamos a tomar ahora como otro ejemplo a la magnitud de gramo. Esta se debe de expresar con el símbolo de G minúscula y no GR, que es lo que comúnmente se utiliza en la vida cotidiana. Vamos a considerar al Newton para un ejemplo más. En este caso, si recuerdan, hace un momento se mencionó que cuando se utilicen magnitudes físicas que se basen en nombres propios, entonces se utilizará mayúscula en los símbolos. Entonces, para expresar el símbolo del Newton, que es nombre propio, porque se refiere a Isaac Newton, entonces su símbolo es N mayúscula. Y en este caso no lo debemos de expresar con N minúscula, mucho menos se les ocurre expresar, por ejemplo, N mayúscula con alguna otra letra, posiblemente W o cualquier otra letra. No, solamente utilizaremos N mayúscula para expresar el símbolo de la magnitud de Newton. Ahora vamos a continuar con nuestro tema de prefijos del sistema internacional. A continuación se va a estar presentando una tabla en la cual vamos a conocer algunos prefijos considerados en el sistema internacional. Es necesario saber que los prefijos tienen una base que es la unidad. Esta unidad se refiere a las unidades de medida del sistema internacional, ya sean fundamentales o derivadas. Entonces puede ser desde el metro, segundo, Kelvin, Joules, Newton, etc. Si recuerdan, al inicio se dijo que los prefijos se utilizan para expresar magnitudes muy grandes o muy pequeñas. Entonces, al tener la base, que es la unidad de medida con la que se va a trabajar, y si la magnitud que queremos expresar con prefijos es muy grande, entonces estaríamos utilizando múltiplos, que son los que vamos a conocer en esta primera tabla. El primer prefijo que les voy a presentar se conoce como deca. El símbolo de deca es D minúscula A minúscula. Es necesario saber que una de las ventajas de los prefijos es que se expresan utilizando la base 10. Así que vamos a conocer el valor exponencial del prefijo deca. Es 1 por 10 a la 1. Si nosotros resolvemos o expresamos 1 por 10 a la 1 en unidades, entonces obtenemos que la equivalencia es 10. El siguiente múltiplo es conocido como hecto. Su símbolo es H minúscula. Su valor exponencial es 1 por 10 a la 2 y su equivalencia en unidades es 100. Un siguiente prefijo
es kilo. Su símbolo es K minúscula. Su valor exponencial es 1 por 10 a la 3 y su equivalencia en unidades es 1000. Un siguiente múltiplo es mega. Su símbolo es M mayúscula. Su valor exponencial es 1 por 10 a la 6. Su equivalencia en unidades es millón. También tenemos como múltiplo al giga. Su símbolo es G mayúscula. Su valor exponencial es 1 por 10 a la 9. Su equivalencia en unidades es 1000 millones. También tenemos al tera. Su símbolo es T mayúscula. Su valor exponencial es 1 por 10 a la 12. Su equivalencia es billón. También tenemos al peta, su símbolo es P mayúscula, su valor exponencial es 1 por 10 a la 15, su equivalencia es 1000 billones. Por último tenemos al hexa. Este tiene como símbolo la letra E mayúscula. Su valor exponencial es 1 por 10 a la 18 y su equivalencia es trillón. Recuerden que aquí solamente les estoy presentando algunos prefijos. Estos no son todos los múltiplos que se consideran en el sistema internacional, sin embargo son los que se utilizan con más frecuencia. Ahora vamos a conocer a los submúltiplos que más se utilizan en el sistema internacional. De la misma forma que los múltiplos, los submúltiplos toman como referencia o como base a la unidad de medida. Recuerden que esta puede ser cualquiera de las unidades, ya sean fundamentales o derivadas, siempre y cuando correspondan al sistema internacional. El primer submúltiplo es conocido como deci. Su símbolo es D minúscula. Su valor exponencial es 1 por 10 a la menos 1. Su equivalencia en unidades es décima. El siguiente submúltiplo es centi. Su símbolo es C minúscula. Su valor exponencial es 1 por 10 a la menos 2. Su equivalencia en unidades es centésima. También tenemos al mili. Su símbolo es M minúscula. Su valor exponencial es 1 por 10 a la menos 3. Su equivalencia es milésima. El siguiente submúltiplo es micro. Tenemos como símbolo a un símbolo del alfabeto griego conocida como mu. Su valor exponencial es 1 por 10 a la menos 6. Su equivalencia es millonésima. Otro submúltiplo que se conoce en el sistema internacional es nano. Su símbolo es N minúscula. Su valor exponencial es 1 por 10 a la menos 9. Su equivalencia es 1000 millonésima. El siguiente submúltiplo es pico. Su símbolo es P minúscula. Su valor exponencial es 1 por 10 a la menos 12. Su equivalencia es billonésima. También vamos a conocer el submúltiplo femto. Su símbolo es F minúscula. Su valor exponencial es 1 por 10 a la menos 15. Este equivale a 1000 billonésima. Por último vamos a conocer el submúltiplo ato. Su símbolo es A minúscula y su valor exponencial es 1 por 10 a la menos 18. Este equivale a trillonésima. Hasta aquí vamos conociendo los prefijos más utilizados en el sistema internacional, tanto múltiplos como submúltiplos. Para que nos quede un poco más claro de cómo se pueden utilizar los prefijos, vamos a hacer uso de ejemplos. En este primer ejemplo vamos a utilizar como unidad base al metro. Así que nuestra primera unidad en este ejemplo será un terámetro. Esta unidad está conformada de la unidad base que es metro y le antecede un prefijo. En este caso es el tera. Entonces, si esta unidad la queremos expresar con símbolos, debemos utilizar el símbolo de la unidad base y el símbolo del prefijo. Recuerden que el símbolo del tera es T mayúscula y el símbolo del metro es M minúscula. Entonces, el símbolo de esta unidad es T mayúscula, M minúscula. Si nosotros queremos expresar la equivalencia de un terámetro solamente en metros, entonces debemos de retomar la equivalencia de un tera. Para
recuerdan? Pues un tera equivale a 1 por 10 a la 12. Recuerden, un terámetro lo queremos expresar en metros. Entonces, nuestra equivalencia queda como un terámetro es igual a 1 por 10 a la 12 metros. Para un siguiente ejemplo, vamos a considerar ahora un megámetro. Nuevamente tenemos la unidad base que es el metro, que le antecede un prefijo, en este caso es el mega. Si lo expresamos con símbolos, debemos de considerar nuevamente el símbolo del prefijo y el símbolo de la unidad base. En este caso, mega se expresa con M mayúscula y metro con M minúscula. Y nuevamente, si queremos expresar un megámetro solamente en metros, pues debemos de considerar la equivalencia de un mega, que en este caso es 1 por 10 a la 6, y le ponemos el símbolo de la unidad base que son metros. Ahora ya tenemos la equivalencia de un megámetro a metros. Ahora vamos a considerar como unidad a un kilómetro. Nuestro prefijo en este caso es kilo y su símbolo es K minúscula. Nuestra unidad base, recuerden que es metro. Nuestro símbolo es M minúscula. Entonces el símbolo de un kilómetro es K minúscula, M minúscula. La equivalencia utilizando base 10 de un kilo es 1 por 10 a la 3 metros. Un siguiente ejemplo puede ser un decímetro. El símbolo de deci es D minúscula y de metros sigue siendo M minúscula. Si expresamos un decímetro en equivalencia de metros, pues entonces un decímetro es igual a 1 por 10 a la menos 1 metros. Ahora expresemos como unidad un nanómetro. Su símbolo debe de ser N minúscula para nano, M minúscula para metro, y la equivalencia de un nanómetro a metros es de 1 por 10 a la menos 9 metros. Siguiente unidad como ejemplo es un femtómetro. Femto se expresa con el símbolo F minúscula, metro con M minúscula. Su equivalencia de un femtómetro a metros debe de ser 1 por 10 a la menos 15 metros. Por último vamos a expresar un atómetro. El símbolo debe de ser A minúscula, M minúscula. Su equivalencia en metros es 1 por 10 a la menos 18 metros. Espero que vayamos comprendiendo cómo se hace el uso de los prefijos al unirlo con las unidades base. Ahora vamos a trabajar con otros ejemplos para seguir fortaleciendo el uso de los prefijos. Si decimos kilogramo, ¿cuál sería la equivalencia en gramos? Observen que tenemos como unidad base al gramo y como prefijo el kilo. Si ustedes retoman la tabla de los prefijos que se mostraron hace un momento, tenemos que el kilo es un prefijo para múltiplos y este equivale a 1000. Entonces, un kilogramo equivale a 1000 gramos. Como otro ejemplo se presenta el kilómetro. Aquí tenemos como unidad base el metro y como prefijo el kilo. Nuevamente sabemos que el kilo equivale a 1000. Y si queremos expresar la equivalencia de kilómetro a metro, pues entonces se dice que es 1000 metros. Como siguiente ejemplo tenemos kilosegundo. Nuestra unidad base en este caso es segundo y nuestro prefijo sigue siendo kilo. Ya sabemos que kilo equivale a 1000. Si kilosegundo queremos expresarlo en equivalencia de segundos, entonces es 1000 segundos. Otro ejemplo puede ser kilopie. En este caso la unidad base es pie y el prefijo es kilo. Entonces esto equivale a 1000 pies. Ahora vamos a trabajar con un prefijo diferente al kilo. Vamos a expresar ahora al nanómetro. ¿Ya ubican aquí cuál sería nuestra unidad base? Pues es el metro y nuestro prefijo es nano. Si ustedes ubican la equivalencia de nano, van a tener que equivale a 1000 millonésima. En este caso, como estamos trabajando con la unidad base de metro, pues entonces un nanómetro equivale a 1000 millonésima de metro.
Un ejemplo más puede ser nanogramo. Entonces su equivalencia en gramos sería 1000 millonésima de gramo. Un ejemplo más puede ser nanosegundo. Su equivalencia en segundos entonces es 1000 millonésima de segundo. Un último ejemplo puede ser nanopie. Entonces su equivalencia en pie es 1000 millonésima de pie. Espero que con estos ejemplos vayamos clarificando aún más cómo se emplean los prefijos con las unidades base. Continuamos con unos ejemplos más de aplicación. Si tenemos 0.003 segundos, podemos observar que es una magnitud muy pequeña por ser números decimales. Lo primero que tenemos que hacer si queremos expresarlo con prefijos es llevarlo a la expresión de base 10 para que se nos haga un poco más fácil. En este caso 0.003 en base 10 se expresa como 3 por 10 a la menos 3 segundos. Una vez que ya expresamos nuestros decimales en base 10, podemos hacer uso de la tabla de prefijos y buscar cuál es ese prefijo que se expresa con potencia de menos 3. Una vez que ustedes observan su tabla, pueden ubicar entonces el valor exponencial de 1 por 10 a la menos 3 y ese valor exponencial corresponde al prefijo mili. Entonces, ese prefijo mili se lo vamos a anteponer a la unidad base, que en este caso es segundos, y ya no vamos a hacer uso de la base 10, solamente del número entero, quedando entonces como 3 milisegundos. Si esta magnitud la queremos expresar solamente en símbolos, pues entonces recuerden que necesitamos el símbolo del prefijo mili. En este caso, mili se expresa con M minúscula y nuestra unidad base segundos se expresa con S minúscula, quedando entonces como 3 M minúscula S minúscula. Un siguiente ejemplo puede ser 5 millones de vatios. Ahora tenemos una magnitud, pero esta ya es una magnitud muy grande. Quiere decir que vamos a hacer uso de prefijos para múltiplos. Entonces, lo primero que debemos de hacer, recuerden, es llevar esa magnitud a una expresión con base 10, quedando como 5 millones de vatios es igual a 5 por 10 a la 6 vatios. Ahora ubicamos esa base de 10 con exponente 6 en nuestra tabla de prefijos para múltiplos y tenemos que corresponde al prefijo mega. Entonces ahora expresamos esta magnitud como 5 megavatios. Nuestro prefijo es mega, nuestra unidad fundamental es vatios. Y esto lo podemos expresar haciendo uso de los símbolos del prefijo y de la unidad base, quedando como 5 M mayúscula W mayúscula. M mayúscula corresponde a los mega y W mayúscula es para los vatios. Y con todos estos ejemplos vamos a concluir el tema de los prefijos del sistema internacional. Espero que haya quedado lo más claro posible. La recomendación que les doy en esta sesión es que si aún no saben expresar números en base 10, pues entonces es momento de tomar acción y ponernos a trabajar en esa área de oportunidad que se nos está presentando. Por lo pronto, de mi parte es todo y nos vemos en una próxima clase. Adiós.